Amigos, desde Panamá tenemos noticias de último minuto. Estados Unidos habría tomado la torre de Maiquetía y es que hay una especie de confusión, pero no es tal. Simplemente tratan de confundir a las personas. El director del INAC, pues, básicamente llamó a la aerolínea panameña, ¿verdad? Amenazando de que no podían entrar. Y como sabemos que esto ya ha ocurrido antes con Nicolás Maduro, también que llamó una vez para el Grupo de Lima para extorsionar básicamente al gobierno de Panamá para que estuvieran a favor de ellos, si no le iban a quitar la aerolínea que estaba vinculada con el presidente. Generalmente están siempre vinculados con el gobierno de Panamá, por supuesto. ¿Y qué pasó? Que hay esta persona, pues, el general de división, Edwin José Reyes Martínez, director del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, llama personalmente al CEO de Copa, ¿verdad? Que hablan de Pedro Helbor. Sabemos que el dueño, pues, es Stanley Mota. Y parece que hubo una amenaza directa que si permitían que Machado embarcara, el régimen iba a cancelar todas las rutas de Copa hacia Venezuela. Esto ya hay precedentes, por supuesto. Y tenemos que ser sinceros, las empresas no son políticas, las empresas son para generar dinero. Y es muy rentable para la aerolínea panameña viajar a Colombia y viajar a Venezuela. Es más rentable que viajar a otros lugares, tenemos que saberlo. Entonces, esto no son decisiones administrativas, son extorsiones aeronáutica, ¿verdad? Tenemos ya un cargo, nosotros vemos la parte política. El mismo mecanismo fue usado por Nicolás Maduro hace años, cuando el Grupo de Lima intentaba presionarlo diplomáticamente. Llaman a Panamá, en ese momento el presidente era Varela, y ellos mismos, y cuando amenazan con cancelar las rutas venezolanas si no cooperan con la narrativa del régimen, tuvieron que cooperar. ¿Qué hicieron? Se pusieron en esa junta, ya no existe el Grupo de Lima, pero ahí se pusieron como no a favor de Venezuela, pero tampoco en contra del régimen. Venezuela, mucha atención, es una de las rutas más rentables de la aerolínea panameña en el Caribe. Esa rentabilidad es el único instrumento de presión que el régimen tiene sobre la aerolínea panameña y lo han usado cada vez que necesitan bloquear algo que no pueden bloquear por medios legales. Ocurrió también en julio de 2024, cuando no querían que fueran algunos expresidentes a ver las elecciones. Esta vez lo usan para impedir que la Premio Nobel de la Paz abordara un vuelo comercial. Ahora la gente dice, ¿pero es que Washington está metido o no? Aquí vemos, intentaron cerrar el espacio aéreo de Venezuela, lo tuvieron que abrir. Y hay una pregunta, ¿esta Venezuela de hoy es posible realizar este tipo de acción sin contar con la aprobación de Washington? Y aquí tenemos que verlo, difícilmente. El general del INAC que llamó a la aerolínea aquí en Panamá para bloquear a María Corina Machado operó en una Venezuela donde el Comando Sur tiene 2.000 militares desplegados. Una fuerza aérea de Estados Unidos que reparó el aeropuerto de Maiquetía. Están el Fort Lauderdale en la costa. Lo que estamos viendo es importante. Ahora mismo hay una fuerza de contingencia de respuesta, ¿verdad? Ahora mismo que está en la torre del control del aeropuerto internacional de Maiquetía. Están ellos gestionando el tráfico aéreo. Y eso ha sido confirmado por el propio sistema de distribución visual del Departamento de Defensa, se llama DVITS, con foto y video publicado oficialmente. Contingencia, pues 621 de contingencia, no es una unidad de rescate humanitario. Lo que estamos viendo ahí, aunque la portada pareciera indicar que este comando fuera básicamente de contingencia para desastres, no, es simplemente de control. Es para controlar, valga la redundancia, el control aéreo y básicamente lo que sería todo lo del INAC, ¿verdad? ¿Para qué? Para dejar pasar a los aviones en ese momento. Entonces, lo que estamos viendo es que ellos están allí. Esto no es una unidad de rescate humanitaria, sino que habría sido enviado a través de la Fuerza Aérea Americana para abrir y operar aeropuertos en zonas de crisis. Es la misma unidad que tomó control operacional de aeropuertos en Haití después del terremoto de 2010. La misma que operó en Afganistán.
la misma que se despliega cuando un aeropuerto necesita ser gestionado por algún tipo de institución que no sea una autoridad local, porque la autoridad local no puede o no quiere hacerlo. Y eso significa que quien decide ahora qué avión aterriza en Maiquetía hoy es el general, ya no es el general Reyes Martínez, sino la Fuerza Americana. Los precedentes son exactos, que explican muy bien lo que ocurre. En Haití 2010, el aeropuerto de Puerto Príncipe quedó bajo control operacional de Estados Unidos el mismo día del terremoto. Y eso le permitió a Washington decidir qué ayuda entraba y en qué orden. Aquí estamos viendo que desde Panamá se está gestionando eso. El Comando Sur tiene una especie de base militar temporal en Panamá para poder llevar algunas cuestiones que son de Colombia también, que la han tenido que traer para acá para poder llevarlas allá. Y simplemente hay un patrón consistente. Cuando Estados Unidos toma el control de la torre de un aeropuerto estratégico, no solamente es la logística humanitaria, sino el control del punto. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Ahí ahora la gente dirá, ¿pero qué pasa? Donald Trump llamó a María Corina Machado y llama a Delcy Rodríguez para decirle, ten cuidado, no le hagas nada a María Corina Machado. Machado va para allá y tú tienes que garantizar la seguridad. Y Delcy, aunque diga, no, yo no puedo garantizar la seguridad de María Corina Machado, no puedo hacerlo porque hay células que trabajan solas por ahí. Entonces dice, bueno, nosotros lo vamos a tener que hacer. El Pentágono y el Comando Sur va bajo Hexet a una velocidad diferente de esta cuestión del 621 CRW en Maiquetía, más los otros que están en la Carlota, más los que están en las costas, más 2.000 militares en Venezuela. Hay un control operacional de la infraestructura crítica del país. Estamos viendo que estas dos cosas a veces no están sincronizadas, porque vemos que Marco Rubio y el Departamento de Estado andan en una velocidad que podría ser un poco más lenta y quizás con un proceso más ordenado. Ellos querían pues elecciones en 7, 8 meses. María Corina Machado que esperara, Delcy como interlocutora mientras el proceso se estabiliza. Estas velocidades en Washington no siempre están sincronizadas. Vemos una luz verde que le dieron a María Corina Machado desde Virginia, luego lo cancelan sobre Carolina del Norte, luego está aquí en Panamá, se monta a un avión, llama a este tipo del INAC y ahora estamos viendo algo. El general del INAC que llamó a Copa, pensando que tenía aprobación de Washington para bloquear a María Corina Machado, puede haberse quedado ya sin esa aprobación realmente. Entonces, necesitamos saber lo que está ocurriendo. Estados Unidos está ahora mismo tomando la torre de Maiquetía y está ahora mismo haciendo que no se puedan cancelar las rutas venezolanas de Panamá o de cualquier lugar. Es decir, no se puede dejar eso en manos del régimen, porque lo que hemos visto es que ha sido Diosdado Cabello quien estaría haciendo eso. Diosdado Cabello, el mismo que mandó a cortar el micrófono cuando esta persona de Telemundo estaba haciéndole preguntas incómodas a Delcy Rodríguez. Y se llama el 621 Contingency Response Wing de la Fuerza Aérea. Es el ala de respuesta de la contingencia número 621, así se llama, ¿verdad? Porque a veces en inglés no lo podemos traducir muy bien y nos enredamos un poco. La unidad especializada número 621 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está ahora mismo básicamente tomando el control del aeropuerto de Maiquetía y de otros aeropuertos. Y no faltaba más, pero es que vemos que alguien ya se quiso saltar a esto. Ahora, ¿qué indica esto? Si la Fuerza Aérea de Estados Unidos controla la torre de Maiquetía, ahora esa persona del INAC pierde el instrumento de bloqueo real que tenían que decir. Entonces, hay algo como que dicen en Panamá, ya tenemos que decir nuevamente esto. La aerolínea panameña, que es privada, ellos son un negocio. Ellos pueden hacer y han ayudado muchísimo en todo lo que se pueda, pero cuando le ponen estas cuestiones aquí, tenemos que saber que esa es una aerolínea que su función es con negocio, no para estar arriesgándose. De hecho, para cuando cerraron el cielo venezolano, el único que estaba todavía
que estaba volando hacia allá era la aerolínea panameña, ustedes lo recordarán. Y eso era porque había un permiso tanto para en Miraflores y un permiso en Washington. ¿Por qué? Porque había que dejar una ruta aérea, ya sea para escape, para que Maduro saliera, para que Maduro viniera a Panamá, como el mismo presidente Raúl Mulino lo dijo después de que hubo una oportunidad para que Maduro saliera a Panamá de manera temporal unos días, de ahí irse para Turquía u otros lugares, para que no lo vieran desde allá, porque allá estaba todo cerrado, y eso en concordancia con Washington. Entonces aquí lo estamos viendo. Entonces María Corina Machado ahora puede abordar un vuelo desde Panamá, puede ser comercial o privado, sea un avión de ayuda humanitaria del Comando Sur. Ese vuelo, como necesita aterrizar en Maiquetía, la autorización ya no depende de este general Reyes Martínez, depende de los estadounidenses que están allá. Washington tiene en su mano. Eso no significa que en este momento ellos dicen, bueno, quitamos a este tipo para poder que María Corina Machado llegue ya. No, significa que están quitando cualquier tipo de bloqueo, están tomando el control de la torre de control de Maiquetía para evitar estas cuestiones que venga un Diosdado Cabello a decir sí o no, etcétera. Eso es lo que estamos viendo. Porque cuando vemos la consecuencia de todo esto, es que este general venezolano que llama al CEO de Copa y simplemente hay como una ambigüedad, nadie sabe si es que es el Departamento de Estado que dijo algo o si fue el Departamento de Guerra que dijo lo otro. O sea, es difícil saber de que puedan haber dos órdenes o de que alguien se esté saltando a Marco Rubio, ¿verdad? Porque la gente podría decir, la respuesta es que posiblemente hay una especie de fractura comunicacional entre el Departamento de Estado de Marco Rubio y el Departamento de Defensa de Hegseth sobre el timing, sobre la forma de la transición venezolana. Una fractura que hemos visto con algunos lobistas, etc. Algunos han dicho que no es Pete Hegseth, sino que es Stephen Miller, el que tiene que ver con el del gabinete, pero esos son uno de los halcones más fuertes que le hablan también a Donald Trump. Entonces, cuando vamos a ver si existe eso, la gente dirá, no, como es Estados Unidos, ellos son los que más orden tienen. No, ya lo vimos. En octubre del año pasado, cómo tuvieron que sacar de la operación a Rick Grenell, porque estaba groneando, ¿verdad? Como decimos, estaba interfiriendo en lo que era. Y en ese momento, cuando Marco Rubio dijo, señor presidente Donald Trump, tenemos que tomar la decisión de actuar militarmente. A Rick Grenell lo llamaron en ese momento y le dijeron, mira, ya tú no vas a estar en este operativo, así que no hables nada, no digas nada. Él decía, bueno, él lo más que pudo sostener era, no, yo me voy por el lado de la paz, nada militar. Fuera por el lado de la paz, estaría Maduro todavía ahí probablemente. Pero se tomó esa decisión. Y sí hay entonces ese tipo de inconvenientes, pues. Como la misma María Corina Machado que ha dicho, bueno, hemos tenido nuestras diferencias con Estados Unidos en algunas cosas, pero aquí estamos viendo que el golpe de realidad es este. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. Marco Rubio quizás era el que quería un proceso más rápido, de pronto otros querían un proceso más lento. No estamos muy seguros, pero quizás el Pentágono tenía un proceso un poco más lento, ¿verdad? Porque el Pentágono y el Departamento de Defensa o de Guerra, ellos van por otra cuestión que no es muy política, como lo hemos visto con el Comando Sur. Todo lo que dice el Comando Sur dice el pueblo de Venezuela. Pero cuando vemos el Marco Rubio, el secretario de Estado, ellos sí ven la parte más política. Y parece que Marco Rubio probablemente sea quien está más acelerado debido a que él conoce lo que está ocurriendo. Conoce quiénes son todos y conoce muy bien a María Corina Machado. Entonces, habrían estado esperando de alguna manera que las dos fuerzas se alineen, ¿verdad? Y que quizás una de ellas pudiese decidir actuar sin esperar a la otra. Por eso que Estados Unidos toma la torre de Maiquetía y es un movimiento que el INAC ya no puede parar y simplemente estamos viendo, pues se está dando la realidad en este momento de qué es lo que está pasando, pero básicamente es eso, son escuadrones militares estadounidenses en el aeropuerto de Maiquetía y que simplemente están gestionando el tráfico aéreo y eso es para que ellos decidan cuándo entre
María Corina Machado, pero cuando ellos digan, no que este tipo del INAC dice no vas a entrar y voy a estar amenazando al CEO de una empresa de otro país simplemente porque ya lo han hecho antes. Y eso es lo que estamos viendo. Y esta información está aquí, lo estamos viendo con DVDITS, ¿verdad? Digital Visual Information Distribution System. Esto es algo que está ocurriendo y que está pasando. Y que bueno, recordemos que con la tecnología que hay, nosotros en Panamá también que podemos tener un poco de información, a veces un poquito más directa, porque estamos aquí en Panamá, pues, y conocemos algunas de estas cuestiones, ¿no? Así que cuando alguien sale como Javier Negra a decir que Delcy Rodríguez sería incapaz de extorsionar la línea aérea panameña, de la cual yo aquí, Panamá es muy chico, yo conozco a todos los que tienen que ver ahí mucho, pues, con esta aerolínea, y simplemente sí podemos dar fe de lo que ha ocurrido antes y los precedentes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Pero cuando vemos esto es, por supuesto, es para que no es para que Washington diga ya estamos llevando a Machado, es para que ellos puedan controlar el timing y no terceros como ese general que estamos viendo ahí en el INAC, que tampoco no tiene idea mucho de lo que está haciendo y probablemente responde a llamados de Diosdado Cabello, responde a llamados de otros, pero simplemente es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, seguimos viendo los milagros que se han dado hasta el 3 de julio. Creo que hoy se vio algo más. Reportaron el rescate de un perrito también, de algunas cuestiones. Y bueno, seguimos viendo de esto, de lo que se está hablando. Donald Trump estuvo hablando ayer de las elecciones de medio término, que él dice solamente las podemos perder si nos permitimos perderlas, si somos necios e imprudentes. Él quizás él mismo lo está dando. Habló del comunismo, que no es muy lejos de lo que son el Rodrigato y Diosdado. Es peor, por supuesto, pero todos están allí. Entonces vemos que ahí va a haber un cambio de la Casa Blanca y que por supuesto se va a dar desde arriba, desde Donald Trump hacia todo lo demás. Ese cambio lo estamos viendo en este momento. Carlos Pacchini, desde Panamá, díganos ustedes aquí abajo qué opinan.